Bienvenidos de nuevo a BJNH. La guerra entre Hamas e Israel para retomar Gaza continúa. Recientemente, algunos de los ataques más violentos tuvieron lugar en hospitales con más de 50.000 refugiados. Hoy les reportamos todo lo que sabemos al respecto y mucho más. El hospital Dar al-Shifa, cuyo nombre significa la casa de curación, es considerado desde hace tiempo por los gazatíes como un lugar vital de refugio durante los ataques de Israel. En las últimas semanas, decenas de miles de palestinos de Gaza han huido de los bombardeos buscando protección en los terrenos del mayor hospital de la franja. Ahora, cuando las tropas israelíes están rodeando la ciudad de Gaza, se acercan cada vez más al hospital. Los crecientes bombardeos en el entorno e incluso en partes del propio centro médico han disparado los temores sobre la supervivencia de esta infraestructura y las miles de personas que se refugian en su entorno ante la peor secuencia de ataques que la ciudad de Gaza ha sufrido hasta la fecha. William Shobur, del Comité Internacional de la Cruz Roja, explicó que hay puntos de la ciudad de Gaza donde todavía hay actividad humana, pero cuando entras al Al-Shifa te encuentras con una multitud, con una enorme concentración de desesperación en cada centímetro cuadrado. Hay gente buscando refugio. Se respira una enorme incertidumbre y miedo. Como ha ocurrido en otros muchos edificios públicos de Gaza, el patio del hospital se ha convertido en un enorme campamento para desplazados internos. Miles de personas se apiñan bajo un mosaico de sábanas de colores brillantes en tiendas de campaña que cubren el área que rodea la entrada del hospital. El número de quienes han buscado refugio en Al-Shifa no ha parado de aumentar a medida que cientos de miles de personas huían de otras partes de la ciudad de Gaza como consecuencia de los bombardeos. Abu Shita calcula que hay unas 50.000 personas refugiadas en las instalaciones del hospital. Un camión azul brillante dedicado al transporte de alimentos refrigerados está estacionado entre las tiendas de campaña instaladas alrededor del hospital para almacenar el exceso de cadáveres. Se sabe que este viernes por la mañana se vieron personas asustadas corriendo entre las tiendas de campaña y los vehículos aparcados para huir de una explosión dentro del perímetro del hospital. Incluso se han llegado a filtrar imágenes que muestran a un hombre cojeando que se cubre la nuca para detener una hemorragia mientras se agarra a otro para sostenerse en pie. Una mujer corre y se toca la cabeza con manchas visibles de sangre en un pañuelo. En otro punto del complejo hospitalario se ven cadáveres esparcidos en el suelo bajo un toldo de metal con un gran boquete, mientras personas cubiertas de sangre lloran mirando al cielo. Pero por obvias razones, muchas de estas fueron censuradas. El ejército de Israel ha publicado imágenes que muestran a soldados reunidos en la playa que recorre el lado oeste de la ciudad de Gaza. También ha mostrado ataques a edificios del campo de refugiados de Al-Shati, a poco más de 1 kilómetro de distancia, que según sus explicaciones, habían sido utilizados por Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza ha elevado su balance de más de 11.000 muertos en la franja, la inmensa mayoría civiles y casi la mitad niños, desde el inicio de los bombardeos de Israel el 7 de octubre, el día en que milicianos de Hamas irrumpieron en Israel matando a unas 1.200 personas y tomando alrededor de 240 rehenes. Gaza se ha convertido en una ciudad fantasma. Hay carreteras cortadas, edificios cerrados, escombros por todas partes, casas destruidas. Al menos, eso es lo que describió el ya mencionado Schomburg tras participar en un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja con 5 camiones y otros 2 vehículos de la ciudad de Gaza a principios de la semana. El convoy se dirigía a entregar material médico esencial al hospital Al-Quds, en la zona sur de la ciudad, cuando 2 de los camiones fueron atacados. El grupo fue entonces desviado a Al-Shifa. Así fue como Abdalhali Ali-Pla, un investigador gazatí que ahora vive en el extranjero, transmite la situación que le ha descrito su familia desde la ciudad. Es una ciudad fantasma. Puedes oler la muerte al caminar por la calle. Por la noche se ve perros callejeros alimentarse de restos de cadáveres. Restos de cadáveres de niños. También indicó que hay zonas donde ya no queda ninguna calle en pie. Todo ha sido destruido. No queda nada, incluso en zonas que antes estaban bien comunicadas.
Mohammad Abu Salmiya, el director general de Al-Shifa, ha explicado a Al Jazeera que el último ataque israelí podría haber sido una masacre por la cantidad de personas refugiadas en el complejo. Han bombardeado un edificio muy cerca del hospital y ahora mismo hay fuertes enfrentamientos e intensos bombardeos junto a las instalaciones. No hay un segundo sin que se produzca un bombardeo cerca del hospital. Muchas de las ventanas del edificio están ya rotas y hay miedo entre los médicos, los pacientes y los miles de refugiados. En las últimas semanas, un ataque israelí alcanzó los paneles solares que suministran energía fundamental para que el hospital funcione. Otro golpeó a un convoy de ambulancias a pocos metros de la entrada de Al-Shifa, matando e hiriendo a 21 personas, según Human Rights Watch. Israel lo justificó diciendo que una ambulancia transportaba combatientes palestinos, pero no proporcionó ninguna prueba que lo respaldara. El ejército israelí afirma que Hamás opera en túneles bajo el hospital, algo que tanto los trabajadores del centro como Hamás niegan. Esad el-Rezid de Hamás afirma que las acusaciones de Israel de que el hospital funciona como un escudo para la infraestructura militar de sus milicias no tienen ninguna base real. Las autoridades de la ONU afirman que los grupos armados nunca deberían usar infraestructuras que dan refugio a civiles, como hospitales, para esconderse, pero también señalan que las acusaciones como las que formula Israel no pueden usarse como excusa para bombardearlas. Los actos de guerra en lugares de refugio deben cesar, ha dicho el coordinador de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, en X, antes Twitter, en respuesta a los ataques al hospital Al-Shifa. Y es que las vidas de miles de pacientes, personal y civiles refugiados allí están en riesgo. El hospital funciona en la actualidad con un generador de emergencia, puesto que el combustible se ha agotado prácticamente tras el bloqueo total a la entrada de suministros a Gaza. Varios quirófanos están cerrados por falta de energía y diferentes informaciones señalan que están realizándose intervenciones quirúrgicas sin anestesia por falta de suministros. Los médicos han indicado a los equipos de emergencia que no pueden tratar muchas de las lesiones a las que tienen que hacer frente por la falta de material. Según Schomburg, la situación ha pasado de ser terrible a catastrófica. El número de desplazados en el hospital ha crecido exponencialmente. Se están quedando sin suministros médicos y combustible. Su capacidad para atender a los pacientes es cada vez menor mientras las necesidades no paran de crecer. Por otro lado, Ali Plab asegura que el colapso del hospital Al-Shifa supondría una catástrofe y alerta de que 5.000 personas más morirían si deja de funcionar por el número de heridos graves a los que atiende. Tenemos claro que la gente huye a los hospitales porque normalmente los consideran un lugar de protección internacional. Piensan que nunca serán un objetivo. Han vivido ya situaciones de guerra, y aunque los centros médicos han sido ya atacados antes, todavía creen que Al-Shifa, Al-Quds u otros grandes hospitales de la ciudad cuentan con protección internacional. Por eso corren a refugiarse allí. El ejército de Israel ha exigido en varias ocasiones que el hospital sea evacuado. Sin embargo, Human Rights Watch recalca que esa exigencia es imposible de cumplir. Ataques y posteriores incendios en una de las carreteras cercanas al hospital han impedido incluso que aquellos que querían huir puedan usar una ruta que Israel ha señalado como un corredor de evacuación. Los hospitales cuentan con protección internacional, según las leyes de la guerra, y solo pierden si se utilizan para cometer actos perjudiciales para el enemigo, y después de una advertencia debida. La evacuación de los pacientes y el personal del hospital es la última opción. O al menos esto fue lo que trató de afirmar Human Rights Watch. Todos están profundamente preocupados por la situación de miles de civiles ante los ataques y combates que están teniendo lugar en las cercanías del hospital. Temen por los niños que buscan atención médica y refugio, las personas que requieren soporte vital o aquellos que han sufrido amputaciones tras los ataques aéreos y las víctimas de graves quemaduras. Ali Plab explica que una de sus hermanas, que reside en las cercanías de Al-Shifa,
huyó de su casa con 5 de sus hijos tras una fuerte cadena de bombardeos el jueves por la noche. Según él, huyeron porque habían misiles volando sobre sus cabezas. Vio venir las bombas y decidió irse porque tiene 5 hijos. Su hermana explicó a Al-Dihab que mientras huían de la ciudad, obligó a sus hijos a separarse por miedo a los bombardeos que seguían produciéndose en la zona. El testimonio cuenta que les hizo caminar en fila, separados por un espacio de 30 metros entre cada uno. Pensó que si una bomba caía sobre uno de ellos, el resto podrían sobrevivir. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.